Los zapatos de Imogen Kenning golpearon el suelo de mármol del vestíbulo de Kenning and Associates con tal determinación que la recepcionista enderezó la espalda involuntariamente. A sus 35 años, Imogen tenía exactamente el aspecto que debía tener una abogada de éxito. Un traje de marfil de corte impecable, el pelo castaño oscuro recogido en un moño apretado y una mirada de ojos grises que muchos contrincantes en los tribunales preferían apartar. «Buenos días, señora Kenning», la saludó su secretaria. «Su reunión comenzará dentro de 20 minutos en la sala de conferencias». «Gracias, Bárbara», asintió Imogen, dirigiéndose a su despacho. Su despacho estaba al final del pasillo, una gran sala con ventanales que daban a la plaza central de Blue Springs. La pequeña pero próspera ciudad era el lugar perfecto para su negocio. Residentes razonablemente ricos, suficiente drama en sus vidas y, sin embargo, no demasiada competencia. Imogen dejó el maletín sobre el escritorio y se acercó a la ventana. El sol de otoño iluminaba la plaza del pueblo, donde estaban colocando los adornos para la próxima fiesta de la cosecha. Le encantaba Blue Springs, la elección que habían hecho juntos Langston y ella, el lugar donde habían elegido construir sus vidas. Llamaron a la puerta con cautela. «Pase», dijo Imogen sin volverse. «Señora Kenning, he traído los informes que me pidió», dijo una joven voz femenina. Imogen se volvió. En la puerta estaba Pearl Avery, su nueva secretaria. Solo llevaba 3 semanas en la empresa, pero ya destacaba entre los demás empleados por su eficacia y atención al detalle. «Gracias, Pearl», le indicó Imogen con un gesto. «Ponlos sobre la mesa». Pearl entró en el despacho sosteniendo con cuidado la carpeta. A sus 27 años, parecía fresca y atractiva, con el pelo rubio hasta los hombros, ojos azules claros y una figura que ni siquiera los trajes de oficina más estrictos podían ocultar. Pero más allá de su aspecto, poseía una aguda inteligencia y ambición en las que Imogen no podía dejar de fijarse. «También he preparado un resumen del caso de los Henderson», continuó Pearl, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Y he hecho un análisis preliminar de las finanzas». «¿Análisis preliminares?». Imogen enarcó una ceja. «Eso no forma parte de la descripción de tu trabajo, Pearl». «Lo sé», dijo sin avergonzarse, «pero he observado algunas discrepancias que pueden ser importantes para el caso. Parece que el señor Henderson intenta ocultar algunos activos». Imogen abrió la carpeta. En la primera página había una lista ordenada en la que se identificaban discrepancias en los estados financieros del cliente. El trabajo estaba hecho con profesionalidad, no peor de lo que podrían haberlo hecho sus abogados subalternos. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó Imogen con indisimulado interés. «En Kansas City trabajé como asistente en un bufete especializado en procesos de divorcio», respondió Pearl. «Allí aprendí mucho, pero quiero seguir adelante. Por eso estoy tan contenta de trabajar con usted, señora Kenning». «Bueno», Imogen cerró la carpeta. «Impresionante, pero en el futuro, por favor, coordine este tipo de iniciativas conmigo». «Por supuesto, señora Kenning», asintió Pearl. «Pido disculpas si me he excedido». «No se disculpe por hacer un buen trabajo». Imogen se permitió una leve sonrisa. «Solo sigue el protocolo». Mientras Pearl se marchaba, Imogen echó otro vistazo al material que había preparado. La chica era realmente capaz. Quizá incluso demasiado. Había algo familiar en su ambición. Imogen lo veía como un reflejo de su propia juventud. El día transcurrió al ritmo habitual. Reuniones con clientes, llamadas telefónicas, preparación de documentos. A las 6 de la tarde la oficina empezaba a vaciarse, pero la luz del despacho de Imogen seguía encendida. Estaba revisando el material para la vista judicial de mañana cuando sonó su teléfono personal. «Hola», la voz de Langston sonaba cansada. «¿Sigues en la oficina?» «Estoy terminando», respondió ella. «¿Y tú?» «Tengo una reunión con los vendedores que se retrasa. No me esperes para cenar». Imogen miró el reloj. Eran casi las 7. «Vale», intentó mantener la voz neutra. «¿Va todo bien con el restaurante?» «Problemas con la calidad de la carne», suspiró Langston. «El tercer lote de este mes que no cumple las normas. Tendremos que cambiar de proveedor, y eso siempre es un quebradero de cabeza. Quizá yo pueda ayudar. Echa un vistazo a los contratos». «No hace falta», dijo, con un deje de irritación en la voz. «Puedo hacerlo. Al fin y al cabo, es mi trabajo». «Por supuesto». Imogen hizo una pausa. «Te veré en casa entonces». «Sí».
respondió Langston. Te veré esta noche. Colgó sin decir, te quiero, su ritual habitual, que se había roto cada vez con más frecuencia en las últimas semanas. Imogen colgó el teléfono y se frotó las sienes. El cansancio le llegaba en oleadas. Tal vez fuera solo una coincidencia. Los problemas en el restaurante, el estrés, el frío natural después de 8 años de matrimonio. Quizá no debía buscar subtexto donde no lo había, pero su instinto, perfeccionado tras años de trabajar con matrimonios fracasados, le decía que algo era diferente. Recogió sus papeles y salió del despacho. Para su sorpresa, las luces de la recepción seguían encendidas. Pearl estaba sentada frente al ordenador, tecleando atentamente. ¿Todavía estás aquí?, preguntó Imogen. Pearl levantó la vista y sonrió. Estoy terminando el informe sobre el caso Henderson. Quería hacerlo bien. Puede esperar hasta mañana. No me importa. Pearl se encogió de hombros. Además, vaciló. Las tardes en Blue Springs pueden ser bastante solitarias cuando eres nueva aquí. Este momento de sinceridad despertó en Imogen una inesperada simpatía. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hace 3 meses, contestó Pearl. Trabajaba en Kansas City, pero quería un cambio. Blue Springs me pareció un lugar agradable, tranquilo pero no aburrido. Lo es, asintió Imogen. Aunque lo admito, la vida social no está precisamente en auge. Mi marido es el dueño del Bluebird, en el centro. ¿Quizá haya oído hablar de él? Claro que sí, se animó Perla. Dicen que es el mejor sitio de la ciudad. Aún no he estado allí, pero tengo pensado visitarlo. Ven, sugirió Imogen. Diles que eres mi empleada y que Langston cuidará de ti. Gracias, es muy amable de su parte. Perla sonrió con genuina gratitud. Sin duda aprovecharé la invitación. Imogen se despidió y se dirigió a la salida. De algún modo, la sugerencia de que presentara a Perla a Langston le produjo una vaga inquietud, pero se la sacudió de encima. La casa la recibió en silencio. Grande, demasiado grande para 2, y hoy, vacía para 1. La habían comprado hacía 3 años, cuando las cosas iban mejor para ambos. Una clásica mansión georgiana de 2 plantas, con césped inmaculado y un jardín mantenido por un jardinero visitante. Una propiedad de estatus para una pareja que había conseguido todo lo que había soñado. Imogen subió al dormitorio y se quitó la chaqueta. Quería darse un baño caliente, beber un vaso de vino y olvidar las vagas sospechas que la habían perseguido en las últimas semanas. Quizá solo estaba cansada. Quizá los dos estaban cansados. Al abrir el armario para colgar la chaqueta, se dio cuenta de que una de las camisas de Langston tenía un aspecto extraño. El cuello estaba arrugado de una forma distinta a la habitual en su ama de llaves. Imogen sacó la camisa y se la acercó a la cara. El leve aroma de un perfume de mujer definitivamente no era el suyo. Se quedó inmóvil, con la camisa entre las manos. Una ola de frío le recorrió la espalda. ¿Podría ser el olor de una clienta del restaurante? Muchos clientes abrazaban a la cocinera, dándole las gracias por la cena. ¿Podría ser el olor de alguien del personal? Tienen varias mujeres trabajando para ellos. Imogen volvió a colgarle la camisa con cuidado. Ella no sacaría conclusiones precipitadas. Es abogada, y los abogados trabajan con hechos, no con sospechas. Después de darse un baño y ponerse la ropa de casa, bajó a la cocina. En la nevera estaban las sobras de la lasaña que Langston les había preparado la noche anterior. Calentó una ración, se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó en la isla de la cocina. Su vida de casado siempre le había parecido perfecta. 2 profesionales de éxito que se apoyaban mutuamente, intereses comunes, respeto mutuo. Se conocieron 10 años atrás en un acto benéfico en Kansas City. Langston trabajaba entonces como sous chef en un conocido restaurante, e Imogen era aspirante a abogada en un gran bufete. Se fijó en él de inmediato. Alto, con rasgos expresivos y una sonrisa magnética. Él también se fijó en ella. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después ya vivían juntos, y 2 años más tarde se casaron. Fue un matrimonio entre iguales. Personas inteligentes y ambiciosas que veían en el otro no solo a un compañero de vida, sino también a un aliado. Cuando Langston propuso mudarse a Blue Springs y abrir su propio restaurante, ella le apoyó. Le ayudó con el plan de negocio, se ocupó de todos los asuntos legales e invirtió parte de sus ahorros. Y cuando su restaurante empezó a dar beneficios, él apoyó su decisión de abrir su propio bufete de abogados. Eran un equipo.
Al menos así le parecía a ella hasta hacía poco. Imogen terminó su vino y puso el vaso vacío en el lavavajillas. Eran casi las 11 y Langston seguía sin aparecer. Subió al dormitorio, pensando que tal vez debería llamarlo, pero decidió no hacerlo. Si estaba realmente ocupado con los problemas del restaurante, su llamada solo le distraería. Y si no lo estaba, bueno, llamarlo solo conseguiría ahuyentarlo, y ella no averiguaría la verdad. El teléfono vibró, un mensaje entrante. Langston. Llego tarde. No me esperes levantada. Imogen emitió un breve «ok» y colgó el teléfono. Si hubiera sido un incidente aislado, no se habría preocupado. Pero desde hacía un mes, Langston se quedaba hasta tarde en el restaurante 3 o 4 veces por semana. Llegaba tarde a casa, cansado, sin ganas de hablar. Había una distancia entre ellos que no había existido antes. Y ahora le olía la camisa. Imogen cogió un libro de la mesilla de noche, pero no pudo concentrarse en el texto. Sus pensamientos volvían al trabajo, a Pearl, al extraño comportamiento de Langston. Recordó cómo, hacía 3 semanas, se había ofrecido a organizar una cena para los empleados de su empresa en el restaurante de su marido, y cómo él se había negado bruscamente, diciendo que estaba ocupado. Era extraño. Siempre la había apoyado en sus eventos profesionales. Hacía 3 semanas, más o menos cuando Pearl había empezado a trabajar en su empresa. La idea surgió de improviso, absurda y desagradable. ¿Su marido y su secretaria? No, era demasiado trivial, demasiado ridículo. Y sin embargo, algo la mantenía en vilo. Pearl destacaba entre los demás empleados. Inteligente, atractiva, ambiciosa. El tipo de mujer que podría atraer a Langston. Y trabajaba en el bufete de Imogen. Tenía acceso a su horario. Sabía cuándo iba a quedarse hasta tarde. Imogen cerró el libro. Ella no haría teorías de la nada. Si tenía sospechas, necesitaba pruebas. Se levantó de la cama y se acercó al escritorio de Langston, junto a la ventana. Su portátil estaba cerrado. Nunca lo dejaba en modo de reposo. Imogen conocía la contraseña. El día de su boda, Langston no era original en ese aspecto. Pero algo la detenía. Si empezaba a revisar sus cosas, significaría que no confiaba en él, que realmente había un problema en su matrimonio. En lugar de eso, abrió su tableta e inició sesión en el calendario compartido que utilizaban para coordinar sus horarios. En el último mes, Langston había añadido varias reuniones nuevas con proveedores, algunas de ellas por la tarde. Eso podría explicar su ausencia de casa, pero no explicaba el olor a perfume y el cambio de actitud. Imogen se reclinó en la silla, mirando la pantalla de la tableta. Quizás debería hablar con él directamente, preguntarle si todo iba bien, si había algo que le preocupara, pero la experiencia profesional le decía que una confrontación directa sin pruebas rara vez conducía a una confesión sincera. Si Langston ocultaba algo, simplemente le mentiría, y ella nunca sabría la verdad. Su mirada se posó en la fotografía que había sobre la mesa. Langston y ella en la inauguración del Bluebird, 5 años atrás. Él le rodea la cintura con el brazo y ambos sonríen a la cámara. Un momento feliz, el comienzo de su proyecto juntos. Imogen pasó el dedo por encima de la fotografía. Había defendido demasiados matrimonios para ser ingenua. Había visto a parejas enamoradas convertirse en extraños, el respeto sustituido por el desprecio, la confianza destrozada por la traición. Y se juró a sí misma que nunca sería una de esas mujeres que hacían la vista gorda ante lo evidente y se dejaban humillar. Si Langston realmente la está engañando, ella lo descubrirá. Y entonces, el pensamiento se interrumpió cuando su atención fue captada por el sonido de una notificación en su tableta. Un nuevo mensaje en la bandeja de entrada compartida que utilizaban para las tareas domésticas. Imogen lo abrió y se quedó paralizada. Era la confirmación de una reserva en un pequeño hotel boutique a las afueras de Blue Springs. La habitación estaba reservada para mañana por la noche a nombre de Langston Kenning. Una noche, ocupación doble. Imogen releyó el mensaje 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Por qué iba a reservar su marido una habitación de hotel en la misma ciudad donde vivían? ¿Y por qué no se lo había dicho? La respuesta era obvia, pero ella seguía sin querer aceptarla. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. El número era inidentificable, pero el texto hizo que se le apretara el corazón. ¿Reserva para 2 o cena en la habitación? P. La tableta se le cayó de las manos. La letra P parecía grabada a fuego en su mente. ¿Perla? ¿Esto está pasando de verdad?
Imogen recogió la tableta del suelo y la pantalla se rompió con el impacto. Qué simbólico, pensó con amarga ironía. No sacaría conclusiones precipitadas. Tal vez hubiera otra explicación. Tal vez la P no era Pearl, sino otra persona. Pero en el fondo, ella ya sabía la verdad. Su marido la engañaba, y probablemente con una mujer que ella misma había contratado, a la que veía todos los días, a la que confiaba sus asuntos. Imogen dejó el portapapeles roto sobre la mesa y se acercó a la ventana. Blue Springs por la noche era tranquilo y silencioso, pero en su interior se desataba una tormenta. Era abogada especializada en divorcios. Sabía cómo se deshacían los matrimonios, conocía las señales, conocía las consecuencias, y ahora tenía que decidir qué hacer con su propio matrimonio. Mañana tendría la prueba final, y entonces decidiría exactamente cómo destruir la vida del hombre que había traicionado su confianza. Imogen estaba sentada en su coche frente al hotel Laurel Branch, el mismo hotel donde Langston había reservado una habitación para esta noche. Había aparcado a 2 manzanas de distancia, para que no la vieran desde el aparcamiento del hotel, aunque ella misma podía ver claramente la entrada. El reloj del salpicadero marcaba las 6:30 de la tarde. Llevaba casi 1 hora sentada. En su bolso había una pequeña cámara con un potente zoom, una herramienta utilizada por los investigadores privados que sus clientes contrataban para reunir pruebas de adulterio. Imogen nunca pensó que se encontraría en una situación así. El teléfono vibró. Un mensaje de Langston. Quedando en el restaurante. No me esperes esta noche. Imogen sonrió descontenta. Se había convertido en su excusa habitual en las últimas semanas. Ni siquiera se molestó en contestar. Se limitó a guardar el teléfono en el bolso. Un nuevo mensaje, esta vez de la asistente. Señora Canning, la señorita Avery no ha venido hoy. Dijo que estaba enferma. ¿Programamos las citas de mañana? Imogen apretó los dientes y contestó rápidamente. No hace falta, puedo arreglármela sola. Así que Pearl también estaba... ¡Qué casualidad! Los recuerdos llevaron a Imogen atrás en el tiempo, a una infancia que preferiría olvidar. Había crecido en un hogar dominado por su padre, Robert White, un abogado de éxito con fama de depredador implacable en los tribunales. En casa, era igual de autoritario, controlador e intolerante con las objeciones. Imogen tenía 7 años cuando vio por primera vez a su padre pegar a su madre. Había ocurrido en la cocina. Se estaban preparando para recibir invitados, y su madre había roto accidentalmente una copa de cristal del juego favorito de su padre. La bofetada fue tan repentina y fuerte que la madre retrocedió y se golpeó contra el armario de la cocina. Imogen, congelada en la puerta, no emitió sonido alguno. Su instinto le decía que permaneciera invisible. «Limpia este desastre», dijo el padre con frialdad. Los invitados llegarían en 1 hora. Su madre recogió los platos en silencio, y cuando salió de la cocina, sonrió a Imogen como si nada hubiera pasado. «No pasa nada, cariño. Sube y ponte tu vestido nuevo». Pero no todo iba bien. A este incidente le siguieron otros. Su padre controlaba todos los aspectos de sus vidas, desde sus gastos hasta su círculo social. El maltrato físico era raro, pero el emocional estaba siempre presente. Humillaba a su madre delante de los invitados, devaluaba su juicio, la hacía sentir inútil. Imogen se juró a sí misma que nunca se encontraría en esa situación. Había estudiado mucho, había ido a la Facultad de Derecho para tener el poder que le daba el conocimiento de la ley, y nunca jamás permitiría que un hombre controlara su vida o levantara una mano contra ella. Un movimiento repentino en la entrada del hotel la devolvió a la realidad. El todoterreno negro de Langston entró en el aparcamiento. Imogen levantó la cámara y enfocó. Sí, sin duda era su marido. Aparcó y salió del coche con una pequeña bolsa de viaje. Imogen hizo unas cuantas fotos y continuó su vigilancia. Langston no se dirigió directamente a la entrada. Obviamente estaba esperando a alguien, echando un vistazo a su reloj. 10 minutos más tarde, un taxi entró en el aparcamiento. Bajó una mujer rubia y delgada con una pequeña maleta. Perla. Imogen hizo unas cuantas fotos más, intentando que ambas aparecieran en el mismo encuadre. Langston se acercó a Pearl, la abrazó y la besó. Luego caminaron juntos hacia la entrada del hotel. Imogen siguió haciendo fotos, pulsando mecánicamente el disparador hasta que estuvieron detrás de las puertas. Dejó la cámara. Ya estaba. La prueba había llegado. Su marido y su secretaria entraron juntos en el hotel,
donde se había reservado una habitación para dos. No podía haber otra explicación. Imogen se recostó en su asiento, extrañamente entumecida. Esperaba sentir rabia, dolor, desesperación. Pero en lugar de eso, solo sintió un frío vacío y una clara comprensión de lo que debía hacer a continuación. Mientras tanto, en la habitación de hotel de Pearl, Avery deshacía la maleta y colgaba la ropa en el armario. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, preguntó, sin mirar a Langston, que estaba tumbado en la cama, consultando algo en su teléfono. Por supuesto, respondió él. Imogen estaba demasiado ocupada con sus clientes para darse cuenta de nada que tuviera delante de sus narices. Pearl se volvió hacia él con una leve sonrisa. No subestimes a tu esposa, es una mujer muy inteligente. Por eso digo que está completamente absorta en su trabajo. Langston colgó el teléfono y se acercó a Pearl, abrazándola por detrás. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? O que hablamos de otra cosa que no fueran facturas y horarios. Convirtió nuestro matrimonio en una relación de negocios. ¿Y eso te excusa? Pearl se giró en sus brazos, mirándole a los ojos. No, le besó el cuello. Pero explica por qué me enamoré de ti con tanta facilidad. Pearl se apartó suavemente. ¿Enamorada? ¿O simplemente has encontrado a alguien que te mira con admiración? Langston frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Pearl sonrió y le acarició la mejilla. Solo pensaba en voz alta. Voy a darme una ducha. Cuando la puerta del baño se cerró tras ella, Langston volvió a la cama y cogió el teléfono. 3 llamadas perdidas del gerente del restaurante y un mensaje que decía, llame urgentemente. Frunció el ceño, justo lo que necesitaba hoy. Y Pearl, de pie bajo los chorros de agua caliente, pensó en lo rápido que se habían desarrollado los acontecimientos en el último mes. Nunca había planeado tener una aventura con el marido de su jefa. Había sucedido espontáneamente, la noche en que acudió por primera vez al Bluebird, por invitación de Imogen. Langston había sido encantador, conociéndola en persona, ofreciéndole la mejor mesa, invitándola a platos que no estaban en el menú. Le preguntó por su trabajo, qué le parecía la empresa de su mujer, y luego la conversación derivó hacia asuntos personales. Ella le habló de su traslado desde Kansas City, de lo difícil que era empezar de cero en una ciudad desconocida. Él asintió comprensivo y le dijo que él también había sido forastero en Blue Springs. Al final de la velada, la acompañó hasta un taxi y ocurrió algo que ella no esperaba. La besó. Allí mismo, en la calle, fuera de su restaurante, donde cualquiera podía verlos. Fue imprudente, erróneo, pero excitante al mismo tiempo. Al día siguiente la llamó para disculparse por su comportamiento. Pero las disculpas no tardaron en convertirse en confesiones. Lo solo que se sentía en su matrimonio, que hacía mucho tiempo que no sentía la chispa que había sentido con ella. Pearl se dio cuenta de que involucrarse con un hombre casado era una mala idea. Pero Langston no era un hombre casado cualquiera. Era el marido de su jefa, una mujer de éxito y respetada, que había conseguido todo lo que Pearl había soñado. Y tal vez eso era lo que lo hacía tan atractivo. No el propio Langston, sino el hecho de que perteneciera a Imogen, la mujer cuya vida le parecía perfecta a Pearl. Cerró el grifo y salió de la ducha, envolviéndose en una mullida bata de hotel. Langston la esperaba en la cama, abriendo una botella de champán. «Por nosotros», dijo tendiéndole una copa. «Por nosotros», repitió Pearl, preguntándose si ese «nosotros» tendría algún futuro. Mientras tanto, Imogen había vuelto a casa. Copió las fotos de la cámara en su ordenador y las miró detenidamente, pruebas claras e irrefutables de la infidelidad. Luego abrió el cajón de su escritorio donde guardaba los documentos que había recopilado en los últimos días. Los registros telefónicos de Langston. Su amiga de la compañía telefónica le había hecho un favor. Decenas de llamadas al mismo número, a veces varias veces al día. Imogen lo comprobó. El número pertenecía a Pearl. Extractos bancarios, regalos caros en la joyería, pagos de habitaciones de hotel, incluso entradas para un concierto en Kansas City, al que Langston supuestamente acudió solo por asuntos de restaurantes. La evidencia digital, mensajes que encontró en el almacenamiento en la nube de Langston. Se olvidó de cerrar la sesión de la cuenta en el ordenador de su casa. Cada prueba por separado podía explicarse, pero juntas creaban una imagen irrefutable de traición. Imogen se reclinó en la silla,
mirando los documentos que tenía delante. Extrañamente, no se sentía rota ni devastada. Más bien sintió una fría furia y determinación, sentimientos que le eran familiares desde su infancia. Tenía 12 años cuando su padre volvió a humillar a su madre en una cena familiar con colegas. Su madre había sonreído y fingido que todo iba bien, pero Imogen podía ver las lágrimas en sus ojos. Esa noche se juró a sí misma que nunca volvería a ser la misma. Débil, dependiente, humillada. A los 15 años Imogen se dio cuenta de que su madre nunca abandonaría a su padre. El miedo y la dependencia económica la sujetaban con más fuerza que cualquier cadena. Imogen decidió que la única forma de sobrevivir era hacerse más fuerte, más lista, más exitosa. Nunca depender de un hombre, nunca permitirse ser vulnerable. Se dedicó a sus estudios, consiguió una beca en una prestigiosa universidad, se especializó en derecho de familia, no solo por las perspectivas, sino porque quería ayudar a mujeres en situaciones como la de su madre. Y entonces conoció a Langston, guapo, con talento, ambicioso. No era como su padre, sin control ni dominación. Respetaba su carrera, admiraba su inteligencia, apoyaba sus aspiraciones. Y ella se había dejado enamorar, se había permitido creer que no todos los hombres eran como su padre. Fue tan cuidadosa, tan reflexiva en la elección de su compañero de vida, y aún así se equivocaba. El teléfono vibró, una llamada entrante de Bárbara, su asistente. Señora Canning, siento molestarla, pero el señor Tanner acaba de llamar y quiere reprogramar la reunión de mañana. No he podido ponerme en contacto con la señorita Avery. Lo investigaré, Bárbara, respondió Imogen con voz tranquila. La señorita Avery está enferma. Oh, siento oír eso. Espero que no sea nada grave. Nada que no pueda curarse. Imogen se permitió una leve sonrisa. Cambie la cita con el señor Tanner para pasado mañana, a las 11 de la mañana. Muy bien, señora Canning. ¿Algo más? Sí, respondió Imogen tras una breve pausa. ¿Podría preparar una orden de despido para la señorita Avery? La firmaré mañana. ¿Despedida? Bárbara no pudo ocultar su sorpresa. Creía que estaba satisfecha con su trabajo. Lo estaba, respondió Imogen con frialdad. Pero había algunas incoherencias en su currículum. No podemos mantener en el trabajo a alguien que ha mentido. Por supuesto, señora Canning. Lo tendré todo preparado. Imogen terminó la llamada y colgó el teléfono. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Claro, metódico, frío. En el restaurante Bluebird, el gerente Daniel Frost se paseaba nervioso de un rincón a otro mientras ella elaboraba los detalles de su venganza. Langston por fin le devolvió la llamada tras varios intentos de localizarle. ¿Qué pasa, Daniel?, preguntó Langston irritado. Te dije que hoy no vendría. Inspección, exhaló el gerente. Saneamiento. Están aquí, revisando la cocina. ¿Qué?, se tensó Langston. ¿Qué inspección? Nos inspeccionaron hace 2 meses. Sin previo aviso. Alguien presentó una queja. ¿Una queja? Langston no podía creer lo que oía. ¿Sobre qué? Condiciones insalubres en la cocina. Encontraron excrementos de ratón en la despensa y moho en algunos de los alimentos. Langston, esto es serio. Podrían cerrarnos. No puede ser. Langston se frotó las sienes. Tenemos una cocina perfectamente limpia. Ya sabes lo que pienso de eso. Lo sé, pero el hecho es que están aquí y han encontrado las irregularidades. Langston respiró hondo. Estaré allí. Dame media hora. Dio por terminada la conversación y se volvió hacia Pearl, que había salido del cuarto de baño. Tengo que irme. Hay problemas en el restaurante. ¿Ya?, preguntó Pearl decepcionada. Acabamos de llegar. Lo sé, comenzó a vestirse rápidamente. Pero es muy urgente, la inspección sanitaria. Entiendo, suspiró Pearl. Ve tú delante. Yo te esperaré aquí. Langston la besó. Intentaré volver lo antes posible. Pide algo al servicio de habitaciones. Está en el hotel. Cuando se marchó, Pearl se asomó a la ventana y vio salir su coche del aparcamiento del hotel. Se sentía extrañamente inquieta. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, demasiado caótico. No había planeado todo aquello. Las reuniones secretas, los hoteles, los engaños. Quería más de la vida, pero no así, no a costa de destruir la familia de otra persona. Pero algo en su interior persistía en empujarla hacia adelante. Tal vez no era tanto un sentimiento por Langston como un deseo de ser como Imogen. Tener todo lo que ella tenía: éxito, respeto, estatus. Y Langston formaba parte de ese paquete.
Pearl suspiró y se apartó de la ventana. Había hecho su elección, y ahora lo único que le quedaba era seguir adelante, con la esperanza de que al final de ese viaje encontraría lo que buscaba tan desesperadamente. En casa de los Kenning, Imogen ultimaba sus preparativos. Los papeles del despido de Pearl estaban listos, las pruebas de la traición reunidas y sistematizadas. Cerró la carpeta y la guardó en la caja fuerte. Mañana daría el primer golpe. Despediría a Pearl, alegando incompetencia profesional. Sería solo el principio. Imogen miró la fotografía de la repisa de la chimenea. Ella y Langston el día de su boda, ambos sonrientes, felices y esperanzados. Tomó la fotografía, escrutando sus rostros, y luego la colocó lentamente boca abajo. El matrimonio había terminado. Solo quedaban las formalidades. De niña, Imogen había estado indefensa ante la tiranía de su padre. No podía defenderse ni defender a su madre. Pero ahora las cosas eran diferentes. Era una mujer de éxito, económicamente independiente. Conocía la ley y sabía cómo utilizarla a su favor. Y lo que es más importante, ya no era aquella niña asustada que temía los conflictos. Había aprendido a luchar. Imogen se acercó al espejo y miró su reflejo. Por fuera, su aspecto seguía siendo el mismo. Serena, elegante, dueña de cada detalle de su apariencia. Pero por dentro, algo había cambiado. Era como si se hubiera activado un interruptor y todas las emociones que había controlado con tanto cuidado, dolor, ira, frustración, se hubieran transformado en una rabia fría y calculadora. No gritaría, no montaría una escena. Metódicamente, paso a paso, destruiría todo lo que le importaba, desde su amante hasta su adorado restaurante. Imogen volvió a su escritorio y abrió el portátil. Empezó a escribir una carta a la inspección sanitaria sobre posibles infracciones en el restaurante Bluebird. Luego abrió un nuevo archivo y empezó a hacer una lista de todos los proveedores con los que trabajaba el restaurante. Necesitaría sus contactos. Su plan era sencillo y eficaz. Primero, destruir la reputación del restaurante mediante auditorías e inspecciones. Después, socavarla económicamente mediante proveedores que, de repente, empezarían a exigir el pago inmediato de las facturas. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Langston. Retraso en el restaurante. Problemas con la inspección. Llegaré tarde. Imogen sonrió. Su denuncia anónima ya había dado resultados. Al fin y al cabo, esto no era más que el principio. Respondió con un breve, entendido, y volvió a su plan. La inspección sorpresa era solo el primer paso. El siguiente era despedir a Pearl. Y después. Imogen cerró el portátil. Mañana. Mañana comenzaría su venganza. Y Langston Kenning aprendería lo que significaba traicionar a una mujer que había crecido en casa de un tirano y había aprendido a luchar por sí misma. Imogen estaba sentada frente a su escritorio, cambiando cuidadosamente los papeles de una carpeta. Despedir a un empleado siempre era un procedimiento desagradable, pero hoy sentía una mezcla especial de emociones. Una fría satisfacción mezclada con una rabia subyacente. Llamaron a la puerta. «Pase», dijo, enderezándose en la silla. Pearl Avery entró en el despacho, como siempre impecablemente vestida y perfectamente peinada. Hoy llevaba un traje gris claro que acentuaba su esbelta figura y resaltaba el azul de sus ojos. Al mirarla, Imogen trató de ver lo mismo que Langston. ¿Juventud? ¿Admiración? ¿Novedad? ¿Quería verme, señora Kenning?, preguntó Pearl, de pie junto a la puerta. Sí, asintió Imogen, señalando la silla frente a su escritorio. Siéntese, por favor. Pearl se sentó, apoyando las manos en las rodillas. Parecía tranquila, pero Imogen notó que le temblaban los dedos. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Imogen. Ayer no viniste a trabajar porque estabas enferma. Mucho mejor, gracias. Pearl sonrió ligeramente. Solo una migraña. Hoy casi ha desaparecido. Me alegra oírlo. Imogen abrió la carpeta que tenía delante. Por desgracia, tengo malas noticias para usted. Nos vemos obligados a poner fin a nuestra cooperación. Pearl se quedó paralizada, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Terminar? ¿Me estás despidiéndome? Así es. Imogen sacó un documento de una carpeta y lo colocó delante de Pearl. Aquí están todas las razones formales. Básicamente, es que tus cualificaciones no cumplen los requisitos de la empresa. ¿Incumplimiento? Pearl pasó de la sorpresa a la indignación. Señora Canning, no lo entiendo. Hace una semana usted elogiaba mi trabajo. ¿Qué ha cambiado? Imogen la miró directamente a los ojos.
Hemos encontrado discrepancias en su currículum. Dijiste que trabajabas en Bradley and Associates, en Kansas City. Hice algunas averiguaciones y nunca habían oído hablar de ti. Pearl se puso pálida. Debe de haber un malentendido. No hay ningún malentendido. Imogen fue implacable. También hemos detectado graves errores en los documentos que has estado preparando. Errores que podrían habernos costado nuestra reputación y nuestros clientes. ¿Qué errores? Enséñemelos. El tono exigente de la voz de Perla hizo que Imogen se riera por dentro. Estaba empezando a mostrar su verdadera naturaleza. Está todo en la orden de despido. Imogen acercó el documento a Pearl. Tendrás que firmarlo y entregar tu placa. Se te pagará el sueldo por el tiempo que hayas trabajado, como de costumbre. Pearl cogió el documento con manos temblorosas y pasó los ojos por encima del texto. No es justo, y usted lo sabe. Lo justo es un término relativo, señorita Avery, replicó Imogen con frialdad. Como abogada, me baso en hechos, y los hechos son que usted mintió en su empleo y faltó a sus obligaciones. Pearl la miró con una mezcla de rabia y miedo. Lo sabe, ¿verdad? Lo de Langston y yo. Imogen no cambió la cara. No tengo ni idea de lo que está hablando, señorita Avery. Su despido se debe puramente a incompetencia profesional. No finja, Pearl bajó la voz. Usted nos siguió, nos vio juntos. Por eso me despide. Mi relación personal con mi marido no tiene nada que ver con su despido. Imogen sacó un bolígrafo y se lo tendió a Pearl. Por favor, firma el documento. Tengo una reunión dentro de 15 minutos. Pearl cogió el bolígrafo, pero no tenía prisa por firmar. Él me quiere, ¿sabe? Dice que nunca ha sido realmente feliz contigo. Imogen sintió una oleada de rabia surgir en su interior, pero exteriormente mantuvo la calma. Firme el documento, señorita Avery, o tendré que llamar a seguridad. Pearl la miró fijamente unos segundos más y luego firmó con un movimiento brusco. ¿Cree que ha ganado? Esto es solo el principio, señora Canning. Langston va a dejarla de todos modos. Ya ha tomado una decisión. Está en su derecho, replicó Imogen, cogiendo el documento firmado. Ahora, por favor, abandone su escritorio y entregue su placa en recepción. Pearl se levantó, apretando los puños. Es usted una mujer fría y calculadora. No me extraña que ya no quiera estar contigo. Que tenga un buen día, señorita Avery. Imogen volvió a los papeles de su mesa, ignorando desafiante a la secretaria despedida. Pearl se quedó allí un segundo, aparentemente esperando algún tipo de reacción, y luego se dio la vuelta bruscamente y salió del despacho, dando un sonoro portazo. En cuanto la puerta se cerró, Imogen respiró hondo. La primera parte del plan estaba hecha. Ahora venía la parte difícil, la confrontación con Langston. El resto del día transcurrió al ritmo habitual. Reuniones con clientes, llamadas telefónicas, papeleo. Pero los pensamientos de Imogen estaban muy lejos. Se estaba preparando mentalmente para la conversación de la noche, repitiendo diferentes escenarios, pensando cada palabra. A las 6 de la tarde cerró la oficina y se fue a casa. De camino se detuvo en el supermercado y compró los ingredientes para la cena. Filetes, verduras frescas para la ensalada y una botella de buen vino tinto. La última cena de su matrimonio debía ser especial. En casa, se puso uno hecho en casa, un vestido ligero que sabía que le gustaba a Langston. Luego bajó a la cocina y empezó a cocinar. Dejó marinar los filetes y se dedicó a preparar la salsa y la ensalada. Todos los movimientos habían sido perfeccionados por años de práctica. Cocinar siempre la calmaba, le permitía concentrarse en algo simple y sencillo. A las 7:30 oyó abrirse la puerta principal. Langston estaba en casa, más temprano de lo que esperaba. Esto trastocó su plan, pero Imogen se adaptó rápidamente. «Hola», dijo Langston entrando en la cocina. «¿Qué es esto? ¿Unas vacaciones?» «Pensé en cocinar algo especial», respondió Imogen sin darse la vuelta. «Hoy llegas temprano». «Sí, he solucionado los problemas del restaurante antes de lo que esperaba». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Esto tiene una pinta deliciosa». «Estará listo en 20 minutos», dijo Imogen, intentando que su voz sonara normal. «¿Por qué no te das una ducha mientras termino?» «Gran idea», sonrió Langston. «Seré rápido». Mientras él salía de la cocina, Imogen exhaló. Actuaba como si no hubiera pasado nada, sin tensión, sin indicios de que supiera lo del despido de Pearl. Así que aún no se había puesto en contacto con él. 20 minutos más tarde la mesa estaba puesta. Velas, vino, sabrosos filetes y salsa, ensalada fresca.
Imogen estaba sentada en su sitio habitual cuando bajó Langston, recién salido de la ducha, con unos vaqueros caseros y una camiseta. «Estás estupenda», dijo sentándose frente a ella. «¿Qué se celebra?» «Ninguna ocasión especial». Imogen sirvió vino en copas. «Solo quería cambiar algo en nuestra rutina». Empezaron a comer, intercambiando frases sin sentido sobre el día. Langston habló de los problemas con la inspección, de cómo había conseguido arreglar las cosas. Imogen escuchaba, asentía, hacía preguntas. La esposa ideal, interesada en los asuntos de su marido. «¿Qué tal el día?», preguntó finalmente Langston, cortando un trozo de filete. «¿Algo interesante?» «La verdad es que sí», Imogen bebió un sorbo de vino. «Hoy he tenido que despedir a Pearl Avery». Langston se quedó helado, con el tenedor y un trozo de carne colgando en el aire. «¿Despedida? ¿Por qué?» «Incompetencia profesional», respondió Imogen con calma. Había mentido en su currículum y cometido graves errores en su papeleo. Langston dejó lentamente el tenedor. «¿Eso es todo? ¿Esa es la única razón por la que la has despedido? ¿Debería haber otras razones?» Imogen lo miró atentamente, esperando una reacción. Langston levantó su copa de vino, tratando de ocultar su preocupación. «No, claro que no. Es que siempre dijiste que era una buena trabajadora». «Las apariencias engañan», hizo una pausa Imogen. «La gente no siempre es lo que parece». Se hizo un silencio tenso. Langston se terminó el vino de un trago y cogió la botella para servirse otro. Las manos le temblaban ligeramente. «¿Sabes?», continuó Imogen, observándolo. «Me pregunto cómo reaccionó Pearl al ser despedida». «¿Cómo?». Langston intentó mantener la voz baja, pero la tensión era evidente. «Me acusó de despedirla por tu aventura». El vaso se le cayó de las manos a Langston. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como si fuera sangre. «¡Qué tontería!». Intentó recoger el vino derramado con servilletas, evitando la mirada de su mujer. «¡Qué tontería!». «Langston», dijo Imogen en voz baja pero con firmeza, «no hagamos esto más humillante. Sé lo tuyo con Pearl. Tengo fotografías, registros telefónicos, mensajes. Soy abogada, sé cómo reunir pruebas». Finalmente la miró, con una mezcla de vergüenza y enfado en los ojos. «¿Me has estado siguiendo?» «No he tenido que esforzarme mucho», replicó Imogen. «No tuviste mucho cuidado». Langston tiró las servilletas mojadas y se enderezó. «¿Y ahora qué? ¿Vas a pedir el divorcio? ¿Una división de bienes? ¿Vas a arruinarme?» «Aún no lo he decidido». Imogen bebió otro sorbo de vino, manteniendo la calma por completo. Pero despedir a Pearl era el primer paso. ¿El primer paso? Langston frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No mucho. Imogen se encogió de hombros. Solo estoy poniendo mis asuntos en orden. Langston la miró durante unos segundos y luego se levantó bruscamente de la mesa. No tenías derecho a despedirla. Es una venganza personal, y lo sabes. Tenía todo el derecho, dijo Imogen con calma. Trabajaba en mi empresa y no cumplía los requisitos. El hecho de que se acostara con mi marido no la exime de responsabilidad profesional. Basta, comenzó a levantar la voz Langston. Deja de hablar como si fuera una decisión profesional normal. Lo has hecho para vengarte de mí. ¿Qué hubieras preferido? Imogen también se levantó. ¿Que siguiera viéndola todos los días, sabiendo que os reuníais a mis espaldas? ¿Que fingiera que no pasaba nada? Iba a decírtelo. Langston se pasó una mano por el pelo. Pensaba hablar del divorcio. Oh, qué noble por tu parte. Imogen no pudo ocultar su sarcasmo. ¿Cuándo? ¿Después de meses de engaños? ¿Después de que Pearl y tú os fuerais de juerga a un hotel a mi costa? No le des la vuelta a esto, gritaba ahora Langston. Nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de que llegara Pearl. Siempre estás trabajando, siempre pensando en tus clientes, en tu carrera. Yo solo soy un accesorio, un marido conveniente para tu imagen de mujer de éxito. ¿Así que ahora soy yo la culpable de tu infidelidad? Imogen se mantuvo exteriormente tranquila, pero por dentro estaba furiosa. Clásico, Langston. Culpar a tu mujer de que no pudieras mantener los pantalones abrochados. No lo entiendes. Langston sacudió la cabeza. Es diferente con Pearl. Ella me ve, me entiende. Por favor, ahórrate los tópicos, le interrumpió Imogen. Es joven, te admira, te mira con ojos cariñosos. Dentro de 5 años de matrimonio, será tan zorra fría como yo. Es solo un ciclo, Langston. Y eres demasiado ingenuo para no darte cuenta. No te atrevas a hablar así de ella.
Langston golpeó la mesa con el puño. Los platos rebotaron. No la conoces. La conozco lo suficiente. Imogen cruzó los brazos sobre el pecho. Y yo te conozco a ti. Crees que has encontrado algo nuevo y especial, pero en realidad no es más que una evasión de la realidad. ¡Cállate! Langston cogió una botella de vino y la lanzó contra la pared. El vaso se hizo añicos y el vino goteó por el papel pintado. ¡Cállate! Imogen ni se inmutó. Ahí está tu verdadero yo. Siempre bajo la fina capa de encanto se escondía un hombre incapaz de controlar sus emociones. Langston se acercó a ella, con el rostro contorsionado por la ira. La despides porque es una amenaza para ti, porque sabes que la elegí a ella antes que a ti. La despedí porque me mintió, replicó Imogen con firmeza, sin retroceder un paso. Igual que hiciste tú, y no sabes lo que te va a costar. ¿Me estás amenazando? Langston sonrió irónicamente. ¿Amenazarme con qué? ¿Con el divorcio? Vamos, Imogen. Dividir el restaurante por la mitad. No me importa. Empezaré de nuevo con Pearl. Y tú estarás sola, con dinero pero sin amor, como siempre. Las palabras dolieron a Imogen más de lo que esperaba, pero no lo demostró. ¡Qué discurso tan conmovedor! Quizá deberías escribirlo para tu próxima esposa, cuando le expliques por qué te acuestas con tu nueva secretaria. ¿Cómo te atreves a hacer eso, cabrón? La cara de Langston se puso roja de rabia. ¿Cómo te atreves a despedirla? Se dio la vuelta y abofeteó a Imogen en la cara, bruscamente, de forma inesperada para ambos. El sonido de la bofetada resonó en toda la cocina. Imogen se echó hacia atrás, sujetándose la mejilla. El dolor era agudo, pero aún más doloroso era darse cuenta de lo que había ocurrido. Su marido, el hombre en quien más confiaba en el mundo, había levantado la mano contra ella. Por un momento se hizo el silencio en la cocina. Langston se miraba la mano como si no le perteneciera. Su rostro mostraba la conmoción de su propia acción. Imogen, dio un paso hacia ella tendiéndole la mano. No pretendía... No te acerques más. Su voz era gélida. Acabas de firmar tu propia sentencia. ¿Qué? Langston se detuvo, mirándola sin comprender. ¿Crees que voy a dejar que te acerques a ella? ¿Después de todo lo que has hecho? Imogen bajó lentamente la mano de la cara. Una mancha roja floreció en su mejilla. Voy a arruinar tu vida, Langston, y empezaré por tu precioso restaurante. No harás nada, se rió Langston, pero su risa era nerviosa. Son solo amenazas vacías. ¿No lo son? Imogen sonrió, y esa sonrisa provocó un escalofrío en Langston. ¿Quién crees que llamó a un inspector de sanidad al restaurante? ¿Quién denunció anónimamente infracciones que no existían? Langston se quedó helado. ¿Tú? Y eso es solo el principio. Imogen se quitó tranquilamente el delantal y lo colgó en el gancho. Dentro de 3 días no quedará nada de tu vida. Ni restaurante, ni reputación, ni futuro con tu preciosa perla. Vas de farol, pero ya no había confianza en su voz. No puedes. Puedo, le interrumpió Imogen. Y lo haré. Te arrepentirás de cada día que pasaste con ella, de cada mentira que me dijiste, cada minuto que me traicionaste. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida de la cocina. ¿A dónde vas?, gritó Langston tras ella. A hacer las maletas, respondió Imogen sin darse la vuelta. No pienso quedarme en casa con un hombre que levantó la mano contra mí. Langston la siguió hasta el dormitorio, donde ya estaba sacando una maleta del armario. Imogen, vamos a hablar. No quería pegarte, fue un accidente. Estaba furiosa por lo de Pearl. Por supuesto. Imogen metió metódicamente la ropa en la maleta. Siempre es un accidente. Eso es lo que solía decir mi padre cada vez que pegaba a mi madre. Y entonces ella le perdonaba, y todo volvía a empezar. Pero yo no soy mi madre, Langston. No perdonaré y no olvidaré. Nunca te había puesto la mano encima. Parecía realmente arrepentido. Fue un incidente aislado, lo juro. Sentémonos y hablemos de esto. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Imogen se volvió hacia él con la mirada fría. ¿Compromiso? ¿Qué compromiso? ¿Quieres que haga la vista gorda ante tu infidelidad? ¿O que te deje verla mientras sigamos casados? No, Langston tartamudeó. Solo quiero que nos separemos de forma civilizada, sin amenazas ni venganzas. Oh, ¿así que ahora quieres una separación civilizada? Imogen sonrió amargamente. ¿Después de meses de mentiras y engaños? ¿Después de pegarme? Es demasiado tarde, Langston. Eso no te da derecho a arruinarme la vida, volvió a enfadarse.
Arruinaste tu propia vida cuando decidiste engañarme. Imogen cerró la maleta. Solo voy a ayudarte a que te des cuenta de las consecuencias de tus actos. Recogió la maleta y se dirigió hacia la puerta. Langston la agarró del brazo. No puedes irte así como así. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. O llamo a la policía y denuncio violencia doméstica. Con un moratón en la cara y la vajilla rota abajo, tendré todas las pruebas que necesito. ¿Quieres pasar la noche en una celda? Langston aflojó lentamente los dedos. Imogen pasó junto a él hacia la puerta. Esto no ha terminado, le dijo a su espalda. No puedes intimidarme con tus amenazas. Imogen se volvió en el umbral de la puerta con el rostro sereno. No son amenazas, Langston. Son una promesa, y pronto aprenderás la diferencia. Bajó las escaleras, atravesó el salón y salió de la casa. Solo en el coche, cuando la puerta se cerró tras ella, Imogen se permitió temblar. Se llevó la mano a la mejilla, caliente y dolorida. Una única lágrima rodó por su rostro, pero se la secó rápidamente. No había tiempo para la debilidad. Había demasiado trabajo por delante. Imogen arrancó el coche y se adentró en el camino de entrada, sin volver la vista hacia la casa que por la mañana aún consideraba suya. Se dirigía al Hotel Meridian, al otro lado de la ciudad, lo bastante caro para tener intimidad y lo bastante lejos de su casa, para no tropezar accidentalmente con Langston. De camino, repasó mentalmente su plan de acción. ¿Qué hacer mañana? ¿Con quién reunirse? ¿De qué palancas tirar? Su mente funcionaba de forma clara y concisa, a pesar de la agitación emocional. Su padre le había enseñado mucho, sin que ella se diera cuenta. Le había enseñado que la fuerza no reside en la superioridad física, sino en conocer los puntos débiles del adversario. Le había enseñado que la venganza se servía mejor fría, cuidadosamente meditada e imparable. Y ahora estaba a punto de aplicar esas lecciones al hombre que había traicionado su confianza y levantado la mano contra ella. La idea de parecerse a su padre pasó por su mente, pero Imogen la apartó. No era el momento de dudar, era el momento de actuar. Al llegar al hotel, se registró rápidamente y subió a su habitación. Dejó la maleta junto a la puerta, abrió inmediatamente el portátil y se puso a trabajar. Cartas a los proveedores de Langston, denuncias anónimas a diversas autoridades, contactos con periodistas especializados en críticas de restaurantes. Imogen trabajó metódica y cuidadosamente, pensando cada paso de su venganza. Conocía todos los puntos débiles del restaurante de Langston, todos sus miedos y ambiciones, e iba a sacar el máximo partido de ese conocimiento. La luz de la mañana se colaba por las cortinas de la habitación del hotel, donde Imogen ya estaba sentada en su escritorio con una taza de café negro cargado. Tenía el portátil abierto, y a su lado un cuaderno con un plan de acción perfectamente escrito. Aún le dolía un poco la mejilla por el golpe de ayer, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la determinación que la embargaba. Imogen tomó un sorbo de café y miró el reloj. Las 8 de la mañana. La jornada laboral acababa de empezar y ya tenía programadas varias llamadas importantes. La primera de la lista era Frank Donovan, el proveedor de carne del restaurante Langston. Se habían conocido en una recaudación de fondos hacía un par de años, y desde entonces habían mantenido una relación amistosa. Marcó el número y preparó su tono más profesional y preocupado a la vez. «Frank, buenos días, soy Imogen Kenning», dijo cuando el hombre contestó. «Espero no llegar demasiado pronto». «Imogen, claro que no. Siempre madrugo, ya lo sabes. ¿Qué te pasa? No sueles llamarme a estas horas». Imogen hizo una pausa dramática. «Frank, te llamo por un asunto delicado. Es sobre el Bluebird». «¿El restaurante de Langston?» La voz de Frank era preocupada. «¿Ocurre algo?» «No quería alarmarte, pero...» Imogen bajó la voz como si temiera ser escuchada. «Tengo razones para creer que el restaurante atraviesa graves dificultades financieras. Ayer estuve revisando nuestras cuentas conjuntas y me di cuenta de que varios proveedores importantes llevan 2 meses sin cobrar». «¿Qué? Pero si a todos nos pagan puntualmente», se maravilló Frank. «Me alegra oírlo», sonrió Imogen. «Así que tienes más suerte que los demás. Pero si yo fuera tú, me aseguraría de que el próximo plazo se pagara a tiempo y en su totalidad». «Gracias por el aviso, Imogen. Revisaré nuestras cuentas inmediatamente». «Pero por favor, no le digas a Langston que te lo he dicho», añadió con preocupación en la voz. No es el mismo últimamente. Él y yo estamos temporalmente separados, y me preocupa el negocio».
Por supuesto, Imogen. Lo comprendo. Y siento oír hablar de tus problemas. Cosas que pasan, Frank. Gracias de nuevo. Y cuídate. Imogen dio por terminada la conversación y tomó nota en su cuaderno. Frank era exactamente como ella lo recordaba, crédulo y dispuesto a difundir rumores. Al final del día, toda la red de proveedores sabría de los problemas financieros de Bluebird. El siguiente en su lista era Marcus Chen, un gran proveedor de marisco que trabajaba con muchos de los restaurantes de la ciudad. Con él, la conversación siguió un guión similar, pero Imogen añadió un nuevo detalle, una alusión a posibles problemas con la licencia de alcohol del restaurante debido a irregularidades. A las 10 de la mañana, ya había llamado a 5 de los principales proveedores de Langston. A cada uno de ellos le contó una versión ligeramente modificada de la historia, pero la esencia seguía siendo la misma. El Bluebird estaba al borde del colapso financiero y sería prudente exigir el pago inmediato de todas las facturas o incluso pasar al pago por adelantado. Imogen pasó entonces a la siguiente parte del plan. Abrió el buzón que había preparado específicamente para este fin, y escribió una carta anónima a la Inspección de Sanidad. Estimado personal de la inspección, recientemente he visitado el restaurante Bluebird y me han sorprendido las condiciones insalubres que he observado al pasar por delante de la cocina. Vi cucarachas corriendo por el suelo y me di cuenta de que los cocineros no respetaban las normas básicas de higiene al manipular los alimentos. Tras la visita, mis compañeros y yo desarrollamos síntomas de intoxicación alimentaria. Le pido que realice una inspección no programada de este establecimiento para proteger la salud de los visitantes. Atentamente, clienta preocupada. Tras enviar esta carta, redactó inmediatamente otra dirigida al Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas, en la que insinuaba posibles irregularidades en el almacenamiento y la contabilidad del alcohol en el restaurante Langston. Imogen sabía que aunque ambas inspecciones no revelasen infracciones reales, el hecho de que se llevasen a cabo, especialmente una tras otra, crearía una publicidad negativa en torno al restaurante. En una pequeña ciudad como Blue Springs, los rumores corren más rápido que la pólvora. Terminadas las cartas, abrió la página web del Blue Springs Daily, el periódico de la ciudad, y encontró los contactos de Eleanor James, la reportera que dirigía la sección de críticas de restaurantes. Imogen conocía bien a Eleanor. Se habían cruzado varias veces en actos de la ciudad, e incluso la había ayudado con asesoramiento jurídico cuando un establecimiento de la ciudad había intentado demandarla por una crítica negativa. Eleanor, soy Imogen Kenning. Tengo información interesante para usted, dijo cuando la periodista contestó al teléfono. Imogen, me alegro de tener noticias suyas. ¿Qué tipo de información? ¿Se ha enterado de la inspección sanitaria en el Bluebird? ¿En el restaurante de tu marido? Eleanor se sorprendió. No me había enterado. ¿Cuándo ocurrió? Ayer, y por lo que sé, los resultados fueron ambiguos. Imogen hizo una pausa deliberada, para estimular la curiosidad de la periodista. Creo que deberías investigarlo. Podría ser una historia interesante. Lo investigaré, dijo Eleanor con entusiasmo. Gracias por el consejo. ¿Y estás bien? Suenas un poco tensa. Estoy bien, Imogen mintió. Solo mucho trabajo últimamente. Avísame si averiguas algo. Después de aquella conversación, Imogen se permitió por fin un pequeño descanso. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Blue Springs tenía el mismo aspecto de siempre. Tranquila, bien cuidada, con casas y tiendas pulcras. Nadie en la calle sabía el drama que se estaba desarrollando en su vida. Su teléfono vibró. Otra llamada de Langston. Era la quinta vez que intentaba ponerse en contacto con ella aquella mañana. Imogen ignoró la llamada, igual que había hecho con las anteriores. No quería hablar con él todavía, dejar que se pusiera nervioso, que sintiera que estaba perdiendo el control de la situación. En lugar de eso, abrió un documento de texto en su portátil y empezó a redactar una demanda de divorcio. Como abogada especializada en derecho de familia, conocía los escollos y podía redactar los documentos de forma que protegieran al máximo sus intereses. Además, tenía pruebas de la infidelidad y el maltrato físico de Langston, lo que le daba una importante ventaja en los tribunales. De repente, el teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era un mensaje. Imogen echó un vistazo a la pantalla y sonrió. Los primeros resultados de sus acciones no se hicieron esperar. El mensaje era de Carol,
una buena amiga que trabajaba en el banco que llevaba las cuentas del restaurante de Langston. Imogen, acaba de llamar Marcus Chen, interesado en la situación financiera del Bluebird. Dice que va a exigir el pago inmediato de todas las facturas y a pasar al pago por adelantado. ¿Qué está pasando? ¿Va todo bien entre Langston y tú? Imogen no se molestó en responder al mensaje. Dejó que Carol sacara sus propias conclusiones. Solo aumentaría el efecto de los rumores que se propagaban. A mediodía decidió salir a comer. Tenía que aparecer en la ciudad para que la gente la viera, tranquila, serena, haciendo sus cosas como siempre, sin signos de crisis o tormento mental. Eligió el Green Oak Café en la calle principal, un lugar popular entre la élite empresarial local, donde solía cenar. Nada más sentarse a la mesa, Diana Welch, esposa del juez de la ciudad y conocida columnista de cotilleos, se le acercó. Imogen, querida, me alegro mucho de verte, le dijo Diana, sentándose sin ser invitada. ¿Qué tal estás? He oído que hay problemas en el Bluebird. Imogen puso cara de sorpresa. No había oído nada al respecto. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, hay rumores de dificultades financieras, dijo Diana bajando la voz. Y supuestamente había algún tipo de inspección sanitaria. Tom, su marido, habló con Frank Donovan esta mañana y estaba muy preocupado. Qué interesante. Imogen mantuvo una expresión neutra. Tendré que preguntarle a Langston sobre eso. Aunque, hay que reconocerlo, no hemos hablado mucho últimamente. Los dos estamos muy ocupados con el trabajo. Sí, el trabajo es importante, asintió Diana, claramente deseosa de oír algo más jugoso. ¿Y cómo es tu nueva secretaria? Creo que es Pearl. He oído que ya no trabaja para usted. Sí, por desgracia, tuvimos que separarnos, respondió Imogen con calma. Diferencias profesionales, nada importante. Ya veo, dijo Diana, aunque obviamente estaba decepcionada por la falta de detalles. Bueno, tengo que irme. Ha sido un placer hablar contigo. Cuando Diana se marchó, Imogen se permitió una leve sonrisa. Los rumores se estaban extendiendo tal y como ella había planeado. Por la noche, toda la ciudad estaría hablando de los problemas del Bluebird. Después de comer, volvió al hotel y revisó su correo. Había recibido varios mensajes de clientes que necesitaban atención y uno del abogado que había contratado para tramitar el divorcio. Los respondió rápidamente y abrió las redes sociales. Ya había comentarios en la página de Facebook del Bluebird preguntando por las normas sanitarias y el envenenamiento. Imogen sabía que esto era solo el principio. En cuanto se publicara el artículo de Eleanor, la situación empeoraría. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Langston, sino Pearl. Imogen dudó un segundo, pero decidió contestar. Tenía curiosidad por saber qué diría la antigua secretaria y amante de su marido. «Te escucho», dijo fríamente. «Lo has hecho tú, ¿verdad?» La voz de Pearl sonaba tensa y enfadada. Todos esos rumores sobre el restaurante, las inspecciones, los proveedores exigiendo el pago inmediato. «No tengo la menor idea de lo que está hablando, señorita Avery», respondió Imogen con voz firme. «Yo, a diferencia de otras personas, tengo un trabajo de verdad en el que estoy ocupada». «No finja», casi gritó Pearl. «Langston está desesperado. Estás intentando destruir su negocio por venganza. Si el negocio de Langston tiene problemas, quizá debería pasar menos tiempo en hoteles con las secretarias de otros y más en el restaurante», replicó Imogen con calma. «Si eso es todo lo que tienes, me gustaría volver al trabajo». «Esto no ha terminado», dijo Pearl amenazadoramente. «Él no se rendirá, y yo tampoco». «Qué bien», dijo Imogen, incapaz de contener el sarcasmo. «La veré en el juzgado para el proceso de divorcio, señorita Avery. Creo que al juez le interesará conocer su papel en todo esto». Terminó la llamada sintiéndose extrañamente satisfecha. Pearl estaba claramente al límite, lo que significaba que Langston también. La presión estaba aumentando exactamente como ella había planeado. Por la noche, Imogen decidió comprobar el Bluebird. Se puso gafas oscuras y ropa discreta, cogió un taxi y pidió que la dejaran en la esquina de la calle donde estaba el restaurante de su marido. Desde una distancia prudencial, observó la entrada. El restaurante estaba abierto, pero había menos clientes de lo habitual a esa hora. A través de los grandes ventanales pudo ver varias mesas ocupadas y el rostro tenso de Langston, que hablaba con alguien por teléfono mientras estaba de pie junto a la barra. Sus observaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Eleanor. «Imogen, no te vas a creer de lo que me he enterado», empezó la periodista entusiasmada.
El Bluebird fue inspeccionado ayer por la inspección sanitaria y encontraron irregularidades. Y hoy ha venido la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas. Y también me han dicho varios proveedores que el restaurante se retrasa en los pagos. ¿De verdad? Imogen se hizo la sorprendida. Esto es grave. Mañana voy a hacer un reportaje. Me preguntaba si querrías hacer algún comentario como esposa del dueño. Me temo que no puedo hacer comentarios sobre los negocios de Langston, respondió Imogen. Él y yo nos hemos tomado un pequeño descanso en nuestra relación. Ni siquiera estoy al corriente de todos los detalles de lo que ocurre en el restaurante. Ya veo. Elinor sonó aún más curiosa. Bueno, el artículo sale mañana por la mañana. Creo que se hablará mucho de ello. Seguro que sí, dijo Imogen. Gracias por mantenerme informada. Terminada de hablar, echó otro vistazo al restaurante. Langston parecía preocupado y enfadado. Le estaba diciendo algo a su cocinero, gesticulando enérgicamente. En ese momento, un taxi se detuvo frente al restaurante y Pearl se apeó. Llevaba un vestido rojo ajustado, pero incluso desde la distancia, Imogen pudo ver que la chica parecía tensa. Pearl entró rápidamente en el restaurante y se dirigió directamente hacia Langston. Imogen no podía oír su conversación, pero estaba claro por su lenguaje corporal que no se trataba de una conversación amistosa. Pearl dijo algo exigente, señalando con el dedo a Langston, y él movió la cabeza negativamente, tratando de tranquilizarla. De repente, Pearl alzó la voz lo suficiente como para que se la oyera incluso fuera. «Me lo prometiste, dijiste que estaríamos juntos, que te divorciarías de ella». Varios clientes se giraron en su dirección. Langston agarró a Pearl del brazo y la arrastró hacia la entrada de servicio, lejos de miradas indiscretas. Imogen los vio desaparecer por el pasillo que conducía al despacho de Langston. Llamó a un taxi y regresó al hotel, sintiéndose satisfecha con lo que había visto. Todo iba según lo previsto. La presión iba en aumento y pronto Langston se quebraría por completo. En su habitación la esperaba otra sorpresa. Un correo electrónico del banco de Langston, notificándole el retraso en el pago de un préstamo para un restaurante. Ella figuraba como coprestataria, por lo que recibía copias de todos los avisos importantes. Imogen llamó inmediatamente a su banquero. «Robert, soy Imogen Kenning. Acabo de recibir un aviso de impago de mi préstamo Bluebird. ¿Qué ocurre?» «Ah, Imogen». El banquero sonaba un poco avergonzado. «Sí, el pago vencía hace 3 días, pero los fondos no han llegado. Nos hemos puesto en contacto con el señor Kenning y nos ha asegurado que lo tendrá liquidado a finales de semana». «Ya veo». Imogen hizo una pausa. «Robert, dada la situación, me gustaría retirar mi firma como coprestatario de este préstamo. ¿Podríamos reunirnos mañana para discutir los detalles?» «Por supuesto, Imogen. Puedo verte a las 10 de la mañana, pero debo advertirle que retirar su firma puede dar lugar a una renegociación de las condiciones del préstamo para el señor Kenning». «Entiendo», respondió ella. «Hasta mañana, Robert». Al colgar el teléfono, Imogen sintió un subidón de adrenalina. Las cosas iban incluso mejor de lo que había planeado. Los problemas financieros de Langston habían resultado ser reales, no solo rumores creados por ella. Al parecer, su aventura con Pearl le estaba distrayendo de sus negocios más de lo que ella había imaginado. Volvió a sonar su teléfono, Langston, por 10ª vez aquel día. Esta vez decidió contestar. «¿Qué desea?», preguntó fríamente. «Imogen, tenemos que hablar». La voz de Langston sonaba cansada y tensa. «Lo que está pasando es una locura. Vendedores exigiendo el pago inmediato, inspecciones una tras otra, clientes cancelando reservas. Sé que es tu trabajo». «Solo soy una abogada, Langston», respondió con calma. «No tengo nada que ver con tus problemas empresariales. Quizá deberías centrarte más en el restaurante y menos en tu vida personal». «Basta», sonó desesperado. «¿Qué pretendes? ¿Quieres arruinarme?» «Busco justicia», replicó Imogen. «Me has traicionado, me has mentido, has levantado la mano contra mí. Toda acción tiene consecuencias, Langston. Es una simple ley de la vida». «Reunámonos y hablemos», sugirió. «Sé que lo que hice fue terrible. Ia, no debería haberte golpeado. No volverá a ocurrir. Te lo juro». «Es demasiado tarde para hablar», le cortó Imogen. «Espera a los papeles del divorcio. Mientras tanto, te sugiero que te concentres en salvar tu restaurante, si todavía es posible». Terminó la llamada y apagó el teléfono. No hablaría más por hoy. Había hecho todo lo que había planeado y ahora podía permitirse descansar. Imogen se acercó a la ventana y contempló Blue Springs de noche.
La ciudad centelleaba de luces, tranquila y serena. Nadie sospechaba la tormenta que se estaba desatando en la vida de la familia Kenning. Mañana saldría a la luz el artículo de Elinor, y comenzaría la verdadera crisis para el Bluebird. Los proveedores exigirían el pago, los clientes cancelarían las reservas, el banco renegociaría las condiciones del préstamo. Y Pearl, a juzgar por su comportamiento de hoy, no haría más que aumentar el estrés de Langston con sus exigencias y rabietas. Todo iba exactamente como Imogen había planeado. La vida de Langston se desmoronaba ante sus ojos, y esto solo era el principio. Imogen se despertó con la luz del sol entrando a raudales en la habitación del hotel. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Era el tercer día desde su pelea con Langston, el tercer día de su venganza cuidadosamente planeada. Cogió la tableta de la mesilla de noche y abrió el periódico local en línea. Un artículo de Elinor James ocupaba el espacio principal de la página. Problemas en el paraíso. ¿Qué está pasando con el Bluebird? Imogen empezó a leer con satisfacción. El artículo era incluso más duro de lo que ella había esperado. Elinor detallaba los resultados de la inspección sanitaria, mencionaba quejas anónimas de intoxicación alimentaria y citaba comentarios de proveedores preocupados por la estabilidad financiera del restaurante. Concluyó con un párrafo que alegró especialmente a Imogen. Según informes no confirmados, el propietario del restaurante, Langston Kenning, y su esposa, Imogen Kenning, una conocida abogada de derecho de familia de la ciudad, están atravesando una crisis sentimental. Quizá los problemas personales han hecho mella en la gestión del otrora exitoso negocio. Imogen dejó el portapapeles a un lado y sonrió satisfecha. Elinor había superado sus expectativas al añadir ese toque sobre su vida personal. Ahora todo el pueblo hablaría no solo de los problemas del restaurante, sino también de su drama familiar. Se duchó, se vistió con un estricto traje de negocios y bajó a desayunar al restaurante del hotel. Allí le esperaba otra agradable sorpresa. Dos mujeres estaban sentadas en una mesa vecina, discutiendo activamente el artículo de la mañana. Siempre he dicho que los precios del Bluebird son demasiado altos para nuestra ciudad, dijo una de ellas, removiendo su café. No me extraña que tengan problemas. ¿Has oído lo de Imogen y Langston? Preguntó la otra bajando la voz. Dicen que él la engaña con una joven de su oficina. ¿De verdad? Pobre Imogen. Siempre pensé que era una mujer tan fuerte. Es fuerte. Apuesto a que no va a dejar pasar esto. Imogen fingió no oír la conversación, pero por dentro sintió una oleada de satisfacción. El plan estaba funcionando a la perfección. Los rumores se propagaban por sí solos, ganando nuevos detalles. Después del desayuno, se dirigió al banco para reunirse con Robert. El proceso de retirar su firma como cofirmante del préstamo para el restaurante duró menos de una hora. Tal y como ella esperaba, supuso automáticamente una renegociación de las condiciones del préstamo para Langston. Ahora tendría que saldar una parte importante de la deuda en un plazo de 30 días, o enfrentarse a la posibilidad de declararse en quiebra. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Robert mientras ella firmaba los últimos papeles. Podría afectar gravemente al negocio de su marido. Ex marido, le corrigió Imogen. Estamos en trámites de divorcio. Y sí, estoy completamente segura. Al salir del banco, se dirigió a su despacho. A pesar de sus problemas personales, seguía teniendo clientes que necesitaban atención. Tuvo varias reuniones, revisó documentos y preparó material para una próxima vista judicial. En su hora de almuerzo, recibió una llamada de Bárbara, su asistente. «Señora Kenning, la señorita Avery ha venido a verla», le dijo. Parecía muy disgustada, casi llorando. Le dije que estaba ocupada y que no la vería sin cita previa. «Gracias, Bárbara», contestó Imogen. «Has hecho bien. Si vuelve a aparecer, dile lo mismo». «Por supuesto, señora Canning. Y otra cosa, todo el mundo habla del artículo del periódico de esta mañana, el Bluebird. ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente, Bárbara», dijo Imogen con calma. «No te preocupes por mí». Después del trabajo, Imogen decidió ir a ver el restaurante de Langston. Esta vez no se escondió. Aparcó el coche justo delante del Bluebird y miró a través de los grandes ventanales. Lo que vio superó sus expectativas. El restaurante estaba prácticamente vacío. Solo un par de mesas ocupadas a una hora en la que normalmente todos los asientos estaban llenos. Un camión de uno de los proveedores estaba aparcado frente a la entrada de servicio y dos hombres hablaban tenso con el chef sobre algo.
Al parecer, se negaban a descargar la mercancía sin el pago inmediato. Langston apareció por la entrada de servicio, despeinado, con ojeras y una camisa arrugada. Explicó algo con fervor a los vendedores, agitando los brazos. Finalmente, uno de los hombres se encogió de hombros, subieron al camión y se marcharon sin descargar la mercancía. Imogen vio cómo Langston golpeaba la pared con el puño en señal de frustración y luego huía hacia el interior del restaurante. Arrancó el coche y se marchó, sintiendo una extraña mezcla de emociones: satisfacción por el éxito de su plan y una inesperada tristeza al ver al hombre que una vez había amado en un estado tan desesperado. De vuelta en el hotel, Imogen descubrió que Pearl la había llamado. 5 llamadas perdidas en la última hora. Decidió no devolver la llamada. Lo que la amante de su marido quisiera decirle, podía esperar. En lugar de eso, se dedicó a dar los últimos retoques a los papeles del divorcio. Todo estaba en su sitio. Un reparto de bienes justo pero despiadado que dejaba a Langston prácticamente sin nada. El restaurante seguía siendo suyo, por supuesto, pero con las deudas actuales y la reputación dañada, era más una carga que un activo. Imogen estaba cerrando el portátil cuando llamaron a la puerta de su habitación. Se puso tensa. Nadie sabía que se alojaba allí. Solo Langston podía haberlo adivinado o haberla localizado. Se acercó cautelosamente a la puerta y preguntó: «¿Quién es?» «Soy yo». La voz de Pearl sonaba tensa. «Tenemos que hablar». Imogen dudó un segundo y luego abrió la puerta. Pearl no parecía la de siempre. Despeinada, con los ojos manchados de lágrimas, llevaba una simple camiseta y unos vaqueros en lugar de su elegante atuendo habitual. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Imogen, sin invitarla a entrar. «No importa». Pearl se movió de un pie a otro. «He venido a decirte que Langston y yo hemos terminado. Me marcho. Me voy de la ciudad». Imogen enarcó una ceja. «¿Y has decidido decírmelo en persona? ¡Qué conmovedor!». «No he venido para eso». Pearl se acomodó nerviosamente un mechón de pelo detrás de la oreja. «Quiero que pares. Lo que le estás haciendo a su restaurante, a su vida, es demasiado». «¿Así que ahora te da pena?». Imogen cruzó los brazos sobre el pecho. «Qué raro, creía que lo querías con todo lo que tenía. ¿O solo te interesaba un restaurador de éxito, no uno en bancarrota?». «No es tan sencillo». Perla parecía realmente disgustada. «Sí, al principio me atraía su estatus, su éxito. Quería ser como usted, respetada, exitosa, tener todo lo que tú tienes. Y Langston formaba parte de ese paquete». «Qué franca», dijo Imogen secamente. «¿Y qué cambió?». «Me di cuenta de que no estaba preparada para esto». Pearl bajó los ojos. «El escándalo, la ruina financiera, todo el pueblo hablando de mí como una divorciada. No es la vida que yo quería». «¿Así que lo dejaste? ¿En el peor momento posible?». «No soy tan fuerte como tú». Pearl se encogió de hombros. «Nunca lo he sido, y no le quiero como creía que le querría». Imogen miró a la chica que tenía delante y sintió una extraña simpatía. Pearl no era una villana, solo una joven ambiciosa que había tomado la decisión equivocada y ahora estaba pagando por ello. «Bueno», dijo por fin Imogen, «no puedo decir que lo sienta, pero haces bien en marcharte de la ciudad. Aquí no tienes futuro». «No vas a dejarlo, ¿verdad?», preguntó Pearl. «¿No vas a dejarlo?». «No», respondió Imogen con firmeza. «Debe darse cuenta de las consecuencias de sus actos». Pearl asintió. «Lo comprendo. Supongo que yo habría hecho lo mismo en tu lugar». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió: «Él te quería de verdad, ¿sabes? Siempre decía lo inteligente que eras, lo fuerte, lo segura de ti misma. Creo que por eso se sentía atraído por mí. Yo era todo lo contrario a ti. Débil, dependiente, necesitada de protección». «Eso no justifica la traición», dijo Imogen. «No, no lo justifica», coincidió Pearl. «Adiós, Imogen. Espero que encuentres lo que buscas». Se marchó, dejando a Imogen de pie en la puerta con una repentina sensación de vacío. El encuentro con Pearl no le había proporcionado la satisfacción que esperaba. En lugar del triunfo del vencedor, solo sentía fatiga y una ligera tristeza. Imogen volvió a su habitación y se sirvió un vaso de vino. La conversación con Perla le había hecho preguntarse si todo lo que estaba haciendo era realmente necesario. ¿Había ido demasiado lejos en su venganza? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada telefónica. «Langston». «Langston, ¿qué quieres?», preguntó, contestando a la llamada. «Pearl se ha ido».
Su voz sonaba apagada, sin vida. Dijo que no podía estar conmigo, que yo era un perdedor y que no era por eso por lo que había destruido a tu familia. ¡Qué sorpresa!, replicó Imogen secamente. Las ratas son las primeras en huir de un barco que se hunde. Tenías razón, continuó Langston, como si no hubiera oído su sarcasmo. Lo único que vio en mí fue a la dueña de un restaurante de éxito. Y cuando todo empezó a desmoronarse, soltó una risita amarga. ¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente creía que la amaba. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que todo fue un autoengaño, le tembló la voz. Me sentía engreído, halagado por su admiración. Ella me miraba como tú dejaste de mirarme hace años. ¿Y por eso arruinaste nuestro matrimonio?, preguntó Imogen, sintiendo cómo la ira aumentaba en su interior. No estoy poniendo excusas, dijo Langston con cansancio. Solo intento averiguar cómo he llegado a este punto. El restaurante está a punto de cerrar, los proveedores se niegan a trabajar sin el pago por adelantado, los clientes cancelan las reservas, y a ti, te he perdido. Sí, me has perdido, confirmó Imogen. Y es enteramente culpa tuya. Lo sé, dijo con desesperación en la voz. Imogen, necesito verte. Necesito hablar contigo en persona. Por favor. Dudó. Una parte de ella quería negarse, seguir ignorándolo, aumentar su sufrimiento. Pero la otra parte, la parte que una vez había amado a ese hombre, quería poner fin a todo aquello, decirle todo lo que había acumulado, mirarle a los ojos. Está bien, decidió finalmente. Ven al Hotel Meridian, habitación 412, dentro de una hora. Gracias, exhaló Langston. Allí estaré. Después de la llamada, Imogen sacó la carpeta con los papeles del divorcio. Estaba preparada para esta reunión, lista para cerrar de una vez por todas este capítulo de su vida. Exactamente una hora más tarde, llamaron a la puerta. Langston estaba en el umbral, sin afeitar, demacrado, con los ojos enrojecidos. En la mano llevaba un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. ¿Puedo pasar?, preguntó. Imogen retrocedió en silencio, dejándole entrar en la habitación. Langston dejó las flores sobre la mesa de la entrada y se detuvo en medio de la habitación, sin saber qué hacer a continuación. Tienes un aspecto horrible, dijo Imogen cerrando la puerta. Llevo 3 días sin dormir, se encogió de hombros Langston. Intenté salvar el restaurante, sin éxito, como habrás notado. Siéntate, señaló una silla junto a la ventana. ¿Qué querías? Langston se sentó y se pasó una mano por la cara. Decir que me equivoqué, que cometí un gran error. Pedir perdón, aunque sé que no lo merezco. Tienes razón, no lo mereces, replicó Imogen con frialdad, sentándose frente a él. Y menos después de que levantaras la mano contra mí. Nunca me lo perdonaré, le tembló la voz. Te juro que no volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Imogen sacó una carpeta. Porque ya no estaremos juntos. Aquí están los papeles del divorcio. Está todo preparado. Langston cogió la carpeta y hojeó los papeles lentamente. A medida que leía, su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. ¿Te lo llevas todo?, dijo finalmente. La casa, los coches, las facturas. ¿Lo único que me queda es un restaurante con deudas? El restaurante en el que invertí 1/3 de mis ahorros, le recordó Imogen. Considéralo una compensación justa por la traición y el abuso. Pero no puedo pagar mis deudas. Había desesperación en su voz. El banco exige una gran suma en un plazo de 30 días. Los proveedores no quieren trabajar sin el pago por adelantado. Los clientes se dispersan. Es la ruina, Imogen. Sí, asintió. Sí, asintió. Lo haces a propósito. La miró horrorizado. Todo esto es obra tuya. Los rumores, los cheques, el banco, los proveedores. Me estás destruyendo sistemáticamente. Yo solo te ayudo a recoger lo que has sembrado, replicó Imogen con calma. Toda acción tiene consecuencias, Langston. Me traicionaste, me humillaste, me golpeaste. Ahora estás pagando por ello. Langston se levantó de un salto de la silla. No tienes derecho. Esto es monstruoso. Estás destruyendo todo lo que he construido durante años. Y tú has destruido todo lo que hemos construido juntos, replicó Imogen permaneciendo sentada. Nuestro matrimonio, nuestra confianza, nuestro futuro. ¿Por qué? Por una chica que te dejó en cuanto las cosas se pusieron feas. Se quedó en silencio, respirando con dificultad, y luego se hundió lentamente en su silla. Aún te quiero, dijo en voz baja. Pase lo que pase, siempre te he querido.
incluso cuando estaba con Pearl. El amor no duele, Langston. Imogen sacudió la cabeza. Lo que sentías por mí no era amor, era consuelo, costumbre, quizá afecto, pero no amor. ¿Y tus sentimientos por mí? La miró. ¿Alguna vez me amaste? Se preguntó Imogen. ¿Había amado alguna vez a este hombre? Sí, una vez hace mucho tiempo, cuando se conocieron, cuando el mundo entero parecía lleno de posibilidades. Pero después, era difícil saberlo. Tal vez ella también había convertido el amor en un hábito. Ya no importa, respondió finalmente. Se ha destruido demasiado. Algunas cosas no se pueden reparar, Langston. Dame una oportunidad. Dio un paso adelante. Una oportunidad, Imogen. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Podríamos empezar de nuevo. No, dijo ella con firmeza. No es posible. Ya no confío en ti y nunca lo haré. Y sin confianza no hay relación. Entonces, al menos, detén esta locura con el restaurante, suplicó Langston. Es lo único que me queda. Mi trabajo, mi negocio, mi pasión. Firma los papeles del divorcio, dijo Imogen. Firma ahora, sin objeciones, y veré qué puedo hacer con el restaurante. Langston la miró durante un largo instante. En sus ojos había una mezcla de dolor, desesperación y la constatación de una derrota absoluta. No tengo elección, ¿verdad? Dijo finalmente. Me has arrinconado. Siempre has tenido elección, replicó Imogen. Desde el principio, elegiste traicionarme. Ahora es tu elección firmar o no. Langston cogió un bolígrafo y firmó en silencio cada una de las páginas de los documentos. Cuando terminó, sus manos temblaban visiblemente. Toma, le tendió la carpeta a Imogen. Ya tienes lo que querías. Ahora oficialmente no soy nada. Imogen cogió los documentos y comprobó las firmas. Me aseguraré de que se presenten en el juzgado mañana por la mañana. En cuanto al restaurante, hablaré con algunas personas. Quizá podamos suavizar las cosas con los proveedores y el banco. ¿Por qué?, preguntó Langston, mirándola perplejo. ¿Por qué de repente decides ayudarme después de todo lo que has hecho? Porque, a diferencia de ti, yo mantengo mi palabra, respondió Imogen. Y porque el Bluebird también fue una vez mi sueño. No quiero verlo completamente destruido. Langston se levantó, preparándose para marcharse. Gracias por eso. Espero que encuentres la felicidad, Imogen. De verdad que sí. Y espero que aprendas la lección, dijo. Que por fin te des cuenta de que tus actos tienen consecuencias. Asintió y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. Te quería. Sea cual sea tu venganza, que sepas que el peor castigo para mí es haberte perdido. Y eso es enteramente culpa mía. Con estas palabras salió, cerrando la puerta tras de sí. Imogen permaneció sentada, con los papeles del divorcio firmados en las manos. Debería haber sentido triunfo, satisfacción, culminación. Pero en lugar de eso, solo sintió vacío y una extraña e inesperada tristeza. Se acercó a la ventana y vio a Langston salir del hotel y caminar lentamente por la calle, encorvado, envejecido, completamente destrozado. Un hombre que lo había perdido todo: el amor, la confianza, los negocios, la autoestima. Su venganza es completa. Entonces, ¿por qué no se sentía victoriosa? La lluvia de abril tamborileaba suavemente contra las ventanas del restaurante Olive Branch, donde Imogen estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Habían pasado exactamente 6 meses desde su divorcio de Langston. 6 meses de libertad, como ella llamaba aquel tiempo. Siento llegar tarde. La voz de un hombre interrumpió sus pensamientos. No había forma de que el cliente la soltara. Imogen levantó la vista y sonrió. No pasa nada, Noah. Sé lo que es tener clientes exigentes. Noah Harrington, un hombre alto de amables ojos marrones y canas claras en las sienes, se sentó frente a ella. Era arquitecto. Se habían conocido hacía 2 meses en una recaudación de fondos de la biblioteca municipal. Desde entonces se veían 1 o 2 veces por semana. Al principio solo hablaban, luego empezaron a cenar juntos. ¿Qué tal el día?, preguntó Noah cuando el camarero trajo el menú. Exitoso. Imogen bebió un sorbo de agua. He ganado el caso de la custodia. Una decisión difícil, pero justa. Siempre dices lo mismo, comentó Noah con una sonrisa. Una decisión justa. Porque trabajo para ser justa, replicó Imogen. No siempre lo consigo, pero lo intento. Noah asintió. Le gustaba por su aplomo, su consideración y la forma en que escuchaba atentamente.
No había agresividad ni deseo de dominar, solo respeto e interés genuinos. Pidieron la cena y siguieron conversando. Imogen habló de su último caso, Noah de un proyecto de restauración de un edificio histórico en el centro de Blue Springs. Era fácil estar con él, tranquilo, seguro. Y sin embargo, algo le impedía abrirse del todo, confiar en aquel hombre. Cuando Noah le tocó suavemente la mano al otro lado de la mesa, sintió una tensión familiar, una defensa instantánea de la que nunca había podido librarse a lo largo de los meses. Lo siento. Noah retiró la mano inmediatamente, al notar su reacción. ¿Demasiado rápido? No, no es culpa tuya. Imogen negó con la cabeza. Soy yo, sigo pasándolo mal. Lo entiendo, sonrió suavemente. Has tenido una ruptura dura. Estas cosas no se pasan rápido. No es solo la ruptura, admitió Imogen. Se trata más bien de lo que he aprendido sobre mí misma en el proceso. Se quedó callada, sin querer ir más lejos. Noah no conocía todos los detalles de su divorcio. Solo sabía que su exmarido la había engañado y que se habían separado. Nada sobre su venganza cuidadosamente planeada, sobre cómo había destruido metódicamente la vida de Langston. Descubras lo que descubras, dijo Noah tras una pausa. Forma parte de tu viaje. Todos cometemos errores, decisiones de las que nos arrepentimos. Imogen lo miró agradecida. Quizá algún día estaría preparada para contárselo todo, pero no ahora. Por el momento, necesitaba ordenarse. Después de cenar, Noah la acompañó hasta su coche. Permanecieron bajo el toldo, protegiéndose de la lluvia. Me gustaría verte este fin de semana, dijo. Hay una exposición de escultura moderna en el parque de la ciudad. Dicen que será interesante. Me parece estupendo, sonrió Imogen. Te llamaré mañana para confirmarlo. Noah se inclinó hacia ella y la besó suavemente en la mejilla. Te estaré esperando. Imogen subió al coche y lo vio caminar hacia él, abriendo el paraguas. Noah era un buen hombre, quizá incluso perfecto para ella. ¿Por qué no podía dejar atrás el pasado y ser feliz? En lugar de conducir directamente a casa, Imogen decidió atravesar el centro de la ciudad. Lo había hecho a menudo en los últimos meses. Era como si algo la arrastrara a lugares familiares, a su vida pasada. Al pasar por delante del edificio que solía albergar el restaurante Bluebird, aminoró la marcha. Ahora había otro restaurante, una trattoria italiana que había abierto hacía solo 2 meses. Se rumoreaba que les iba bien. Imogen había cumplido su promesa de hablar con el banco y los principales proveedores, suavizando las condiciones para Langston. Pero el daño ya estaba hecho, y el restaurante no podía salvarse. En enero, Bluebird cerró definitivamente, y Langston vendió el local a nuevos propietarios para saldar deudas. Imogen conoció la suerte de su exmarido por los cotilleos de la ciudad. Decían que había aceptado un trabajo como sous chef en el Riverside Grill, un restaurante más sencillo a las afueras de la ciudad. Un descenso importante para un hombre que estaba acostumbrado a ser el propietario y chef de un establecimiento prestigioso. Y Pearl, como prometió, se ha marchado de Blue Springs. Según Bárbara, que seguía las redes sociales de la ex secretaria, la chica se mudó a Kansas City y aceptó un trabajo en un gran bufete de abogados. Empezó de nuevo. Imogen suspiró y se volvió hacia su casa. Después del divorcio, había vendido su mansión y la de Langston, demasiados recuerdos, y había comprado una casa adosada más cerca del centro, más pequeña, más acogedora, solo para ella. Su vida estaba en perfecto orden. El negocio estaba en auge, las finanzas eran estables, había un hombre nuevo que estaba claramente interesado en una relación seria. Había conseguido todo lo que quería. Destruyó al hombre que le había hecho daño, recuperó el control de su vida. Entonces, ¿por qué sentía ese extraño vacío en su interior? A la mañana siguiente, Imogen se despertó temprano. Había dejado de llover y los rayos de sol primaveral brillaban a través de las cortinas. Decidió dar un paseo antes de ir a trabajar, un hábito que había adquirido en los últimos meses. La actividad física la ayudaba a despejarse y a concentrarse. Imogen caminó por las tranquilas calles matutinas de Blue Springs, observando cómo se despertaba la ciudad. Las tiendas abrían, los madrugadores se apresuraban a trabajar y las madres llevaban a sus hijos al colegio. Llegó al parque de la ciudad y decidió pasear por él para ver los preparativos de la exposición que había mencionado Noah. Los trabajadores ya estaban colocando esculturas y paneles informativos. Imogen los observaba cuando oyó una voz familiar. «Ten cuidado con ese, no es tan estable como parece».
Se dio la vuelta y vio a Langston. Estaba de pie junto a los trabajadores, ayudando a instalar una gran escultura de metal. Llevaba unos sencillos vaqueros y una chaqueta de trabajo, nada que ver con el aspecto lustroso al que ella estaba acostumbrada. Imogen se quedó paralizada, sin saber si marcharse discretamente o acercarse. Pero la decisión estaba tomada. Langston levantó la vista y la vio. En su rostro se dibujó por un momento una expresión de sorpresa, pero luego asintió con recato. «Hola», dijo acercándose a ella. «No esperaba verte aquí tan temprano». «Doy mis paseos matutinos», respondió Imogen, estudiándolo detenidamente. Langston parecía diferente, más delgado, bronceado, las arrugas alrededor de los ojos más profundas. Pero el principal cambio estaba en su mirada. La confianza en sí mismo había desaparecido, dando paso a una especie de tranquila humildad. «¿Estás trabajando en la exposición?», preguntó, señalando las esculturas con la cabeza. «Trabajo a tiempo parcial», se encogió de hombros. «Un amigo del comité cultural se ofreció a ayudar con la instalación. Ahora tengo un horario irregular en el restaurante, así que puedo compaginarlo». «¿Qué tal tu trabajo?». Imogen se sorprendió ante su propia pregunta. «En el Riverside Grill, ¿verdad?». Langston asintió. «Sí, 4 meses allí ahora. No es a lo que estoy acostumbrado, pero…». Hizo una pausa. «En realidad es bastante agradable. Menos responsabilidades, más tiempo para cocinar. Recordé por qué me metí en esta profesión en primer lugar». Imogen no sabía qué decir. Ella esperaba ver a un hombre roto, amargado, tal vez incluso odiándola. Pero Langston parecía resignado, aceptando su destino. «Me alegro de que estés bien», dijo al fin. «Gracias», sonrió débilmente. «¿Cómo está usted? He oído que a tu empresa le va bien». «Sí, va bien», asintió Imogen. Me he mudado a una casa nueva, más cerca del centro». «Buena decisión», asintió Langston comprensivo. Aquella casa era demasiado grande para una sola persona, y demasiados recuerdos. Hubo un silencio incómodo. Estaban uno frente al otro, antiguos cónyuges. Antaño la pareja más envidiable de Blue Springs, ahora extraños. «Langston, empezó Imogen, pero él negó con la cabeza. «No lo hagas, Imogen. Lo que quieras decir, disculparte, explicarte, no es necesario. Hiciste lo que creías correcto. Me merecía lo que me pasó». «No te merecías perderlo todo», dijo en voz baja. Tal vez, miró las esculturas pensativo. O quizá era exactamente lo que necesitaba, perderlo todo, darme cuenta de lo que realmente importa. Imogen lo miró detenidamente. «¿Y qué es lo importante?». «Ser sincero conmigo mismo y con los demás», respondió Langston tras una pausa. «Asumir la responsabilidad de tus actos, no tomar el camino fácil». Se volvió hacia ella. «Sabes, durante los primeros meses te odié por lo que hiciste. Pensé que eras frío, calculador, despiadado. Pero luego me di cuenta de que eras más fuerte que yo. Luchaste por ti mismo. Y yo solo seguía la corriente». «Eso no es fuerza», Imogen sacudió la cabeza. «Lo que hice fue venganza. Quería que sufrieras tanto como sufrí yo». «¿Y funcionó?». No había sarcasmo en su pregunta, solo genuina curiosidad. Imogen se preguntó, ¿había funcionado? ¿La destrucción de la vida de Langston le había dado la paz que buscaba? «No», confesó al fin. «Pensé que sentiría plenitud, culminación, pero en vez de eso…». «¿Vacío?», preguntó Langston. Ella asintió. «Sí, vacío. Y algo más. Me di cuenta de que me estaba volviendo como él». «¿Como quién?». «Mi padre», dijo Imogen en voz alta por primera vez. «¿Recuerdas que te hablé de él? Cómo lo controlaba todo, cómo castigaba cualquier desobediencia». «Lo recuerdo», dijo Langston en voz baja. «Siempre decías que nunca serías como él». «Y al final…», sonrió amargamente, «acabé utilizando los mismos métodos. Control, poder, castigo. Me convertí exactamente en aquello de lo que había estado huyendo toda mi vida». Langston la miró con inesperada simpatía. «Imogen, tú no eres tu padre. Sí, te vengaste de mí, y sí, fue cruel. Pero lo hiciste por traición, por dolor. Él, en cambio, lo hizo por puro amor al poder. Es diferente». «¿Diferente?». Imogen sacudió la cabeza. «No estoy segura. El resultado es el mismo». «El resultado es diferente», replicó Langston. «Tu padre rompía a la gente para controlarla. Tú, en cambio, me hiciste enfrentar las consecuencias de mis propias acciones. ¿Y sabes qué? Fue duro, doloroso, humillante,
pero al final me hizo mejor persona. Se quedó callado un momento y luego continuó. Nunca volveré a engañar a la mujer con la que estoy. Nunca levantaré la mano. Nunca pensaré que puedo salirme con la mía simplemente porque soy atractivo y tengo éxito. Me enseñaste una lección que nunca olvidaré, y por eso, hasta te estoy agradecida. Imogen lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿Agradecida? ¿Por haberle arruinado la vida? Has cambiado, dijo finalmente. Tuve que hacerlo, sonrió débilmente. Cuando pierdes todo lo que tenías, o buscas a alguien a quien culpar, o miras dentro de ti. Elegí lo segundo. No de inmediato, por supuesto. En ese momento, uno de los trabajadores llamó a Langston. Kenning, necesitamos tu ayuda con esto. Ya voy, respondió Langston, y luego se volvió hacia Imogen. Tengo que ir. Claro, asintió ella. No te entretendré. Ya había dado unos pasos cuando Imogen lo llamó. Langston. Él se dio la vuelta. Lo siento, dijo ella. No es que hayamos roto, fue lo correcto, sino por cómo lo hice. Sobre la venganza, la destrucción. Fue excesivo. Ya no importa, respondió. Lo hecho está. Los dos estamos empezando de nuevo, y quizás sea lo mejor. La despidió con un gesto y volvió con los obreros. Imogen se quedó observando cómo ayudaba a montar la escultura. Fuerte, concentrado, nada que ver con el hombre destrozado que había sido 6 meses atrás. Se dirigió lentamente hacia su despacho, reflexionando sobre el inesperado encuentro. Todos estos meses había evitado pensar en Langston, en lo que había sido de él. Creía que se merecía su destino, que ella solo había hecho justicia. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si sus acciones no eran justicia, sino venganza, fría, calculadora, cruel? La imagen de su padre surgió en su mente. Robert White siempre hablaba de justicia, de castigo merecido, cuando humillaba a su madre o la castigaba él mismo. Tienes que entender que toda acción tiene consecuencias, solía decir. Las mismas palabras que le había dicho a Langston. Imogen se detuvo en medio de la acera, impresionada por esta constatación. Toda su vida había huido de la sombra de su padre, jurándose a sí misma que nunca sería como él. Y sin embargo, en sus momentos de dolor y rabia, había recurrido a los mismos métodos, a la misma lógica despiadada. Pero ahora, al conocer a Langston, al ver cómo había cambiado, sintió algo nuevo. No satisfacción por su caída, no regodeo en sus dificultades, sino alivio de que fuera capaz de levantarse, que su venganza no lo había destruido por completo. Tal vez esa era la solución. No en el odio continuado, no en la venganza, sino en la capacidad de dejar ir. Perdonar no solo a Langston por su traición, sino a sí misma por su crueldad. Aquella noche, sentada en el salón de su casa con una copa de vino, Imogen marcó el número de Noah. «Hola», dijo cuando él contestó. «Sobre la exposición de este fin de semana, me encantaría ir contigo». «Genial», pudo oír la sonrisa en su voz. «¿Te recojo el sábado a mediodía?» «Sí, te estaré esperando». Imogen hizo una pausa. «Y Noah, hay algo que tengo que contarte, sobre mi divorcio, sobre lo que ocurrió realmente. No es la historia más agradable, pero quiero ser sincera contigo». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego Noah respondió con calma. «Agradezco tu sinceridad, Imogen, y sea lo que tengas que decir, intentaré entenderlo». «Gracias», dijo en voz baja. «Nos vemos el sábado». Tras la conversación, Imogen se acercó a la ventana y contempló el atardecer de Blue Springs, la ciudad donde había experimentado la traición, el dolor, la ira y la venganza. Una ciudad donde había perdido una parte de sí misma, pero donde tal vez había encontrado un nuevo camino. No sabía a dónde la llevaría ese camino. Si podría dejar atrás el pasado por completo, perdonar a Langston, y lo que era más importante, a sí misma. Si podía abrirse a Noah, confiar en él, construir algo nuevo. Pero el encuentro de esta noche le ha demostrado que hay una alternativa a vivir con odio y amargura, que la gente puede cambiar, crecer, encontrar nuevos caminos incluso después de la peor caída. Y quizá ella también pueda.